es automatización. Para ser más específico, ¿qué es automatización industrial? ¿No? A ver, ¿alguien voluntario alguna idea? Antes que los llame. Muchachos, noveno ciclo, ustedes deben estar interactuando con el docente igual igual. A ver, Quito. Muy bueno. Entonces, es hacer que los procesos industriales se hagan de manera sola, sin mucha intervención humana. Ya. Que se hagan de manera automática, sola, ¿no? Procesos industriales, correcto. Hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, solo automatización o automatización industrial. Cuando hablamos de industrial es industrializar, hablamos de procesar cosas en masa, en volúmenes grandes. Si por ahí automatizan algo que solo va a ayudar o aportar algo puntual, que puede ser, supongamos una máquina remalladora que usan los tecosos, no es una máquina industrial, porque es algo que trabaja automatizadamente, probablemente, depende de su complejidad, pero para que solucione un producto por unidad. ¿No? Entonces, una característica que sea industrial es que sea masivo, ¿no? Tienen que ser procesos masivos. Ya. ¿Alguien más? ¿Algo que complementen? Pues hay procesos que ya simplemente el operador simplemente está como para revisión, nada más, pero ya no interactúa ahí con lo que esté aplicando. Ya. Procesos donde un operador, su intervención solo sea visual, no monitorear, ya no pone las manos en el proceso. Correcto. ¿No? ¿Alguien más para complementar? ¿Algo más? ¿Ya? A ver qué dice. Es un conjunto de dispositivos eléctricos, mecánicos, electrónicos. Un poco esta definición va asociada a lo que en sí es un ingeniero mecatrónico, ¿no? Que tenga la capacidad de poder trabajar con elementos eléctricos, mecánicos, electrónicos. Entonces, por eso justamente la carrera de mecatrónica va asociada bastante a la automatización. ¿Por qué? Porque uno de los fines de un ingeniero mecatrónico es automatizar procesos, pero procesos industriales. Porque procesos es un término mucho más general, ¿no? Procesos abarca cualquier acción. ¿Qué es un proceso ahorita? Este término lo habrán usado bastante. En el curso de tesis, en el curso de diseño también lo vamos a usar. ¿Qué es un proceso? Muchachos. Una acción que lleva de un lugar a otro. Es una acción, correcto, que te lleva de un lugar a otro, puede ser un tipo de proceso que esté asociado a movilizar algo. Puede llevar de un lugar a otro, un proceso. O si el transporte público es un proceso. Lleva personas de un punto A a un punto B. Si una persona pudiera, lo puede desglosar en procesos. Proceso de despertarse, proceso de desayunar, proceso de alistarse para ir o transportarse al centro de estudios, y así, ¿no? Puedes ir agrupando el proceso. Hay procesos un poco que engloben más cosas y dentro de ellos hay subprocesos. Entonces, un proceso es una acción de transformar algo más general, transformar algo. Ese transformar puede ser mover algo de un lugar a otro, de que hacer algo que esté entero, que esté en granos menores,
o el polvo, o de que esté algo grueso, a ser algo más fino, delgado, o algo que al contrario, que esté disperso, compactado. ¿No? Cualquier acción de transformación son procesos. Entonces un proceso sería la acción de transformar algo. Entonces, en un proceso tiene que haber inputs, ¿no? Y tiene que haber output. Y cuando hablamos de procesos industriales, muchachos, es algo que es bien crítico que sucede en nuestro país. Y es algo que muchas veces, ahorita que está esto de la política, muchos han mencionado. Queremos industrializar el país, dicen, ¿no? Ese es el camino para salir del subdesarrollo. América Central, del Sur, dicen, ¿no? Somos tercermundistas. ¿Por qué? Porque una de las características es de que nosotros consumimos y no producimos. Entonces, en sí, ¿a qué se refiere más específicamente? En que nosotros recibimos productos terminados para consumir, incluso en ropa o en alimentos también importamos, ¿no? Envasados. Entonces, algo que se pide que se haga en el país para salir a ser un país de primer mundo es que tenemos que automatizar procesos, industrializarlos. ¿Por qué? Porque la acción de automatizar procesos, muchachos, va a hacer que nosotros generemos un valor agregado. Entonces, los procesos también, como característica, generan un valor agregado. Y este es el punto clave, muchachos. Este es el punto clave. Hay un término en economía que se ve así, ¿no? Es el PBI. El PBI en términos generales es cuánto un país produce. ¿Produce qué? Cualquier cosa, producción. Entonces, ¿qué países son los que tienen más alto PBI? Los que producen son los países industrializados, que transforman más cosas. ¿Nosotros qué hacemos? Aquí en nuestro país, una de nuestras industrias es la minería. Y muchas veces habrán escuchado, se sienten orgullosos, ¿no? En Perú la minería es un punto alto para nosotros. Cuando los minerales se encarecen, el Perú se beneficia. ¿Por qué? Porque vendemos minerales, entonces se gana más, ¿no? Cuesta más lo que vendemos. Imagínense alegrarnos por vender la materia prima y esperar que suceda algo externo para que esa materia prima valga más. Entonces es depender de otros factores externos. En cambio, cuando uno comienza a hacer procesos automatizados, procesos industriales, automatizar procesos industriales, lo que vamos a hacer es darle el valor agregado a los procesos. Mayor valor. Imagínense cuánto vale en la sierra, no sé, por Otusco, o por dónde más minería, acá en la Libertad. Ya, por Patás. Hay muchos empresarios, ven un cerro, uno ve el cerro, pero es lo que ve dólares en ese cerro. Le da un valor a esa montaña, ¿no? Esa montaña en sí tiene, efectivamente, se puede hacer su equivalente en soles, ¿no? Suena un poco capitalista o frío, que le pueden dar un valor económico. Ese valor económico, muchachos, es pequeño comparado
¿En cuánto se valoriza ese cerro cuando ya se convierte, qué sé yo, en tarjetas electrónicas? ¿Por qué? Porque en ese cerro han tenido que explosionar, extraer, ¿no?, de diferentes formas la tierra, y dentro de esa tierra o rocas está el mineral. Se tiene que filtrar por diferentes procesos para tener en puro el material precioso, que pueden ser plata, cobre, oro. A veces el mismo cerro saca varios de estos minerales. Luego de ahí, esos materiales, ¿en qué lo transforman? Generalmente, yo pensaba antes incluso que lo llevarán pues en barras, lo llevarán en láminas, lo llevarán en lingotes. No, se llevan hasta en cúmulos de material que todavía faltan procesar para sacarlo fino. O sea, ni siquiera acá hacemos el proceso final fino. Algunas empresas lo hacen, pero no todos. ¿Por qué? Porque así lo venden más barato. Lo venden más barato. Ese cerro para el país tiene un cierto valor, pero para el extranjero le saca más impuestos. Tiene mucho más valor. ¿Por qué para ellos tienen más valor? Porque dentro de su país, o incluso lo terciarizan en otros países, hacen procesan, transforman esa materia prima. Procesos, input, ¿no? Acá, qué sé yo, las rocas. Acá como salida, proceso, una chancadora puede ser rocas de micras menores. Y de ahí pasa por otros procesos que ya no van a ser de repente rocas, no van a ser ya granos. De granos pasa, qué sé yo, a polvo. De polvos ya pasa por unos procesos, a veces hay químicos, lixiviación o biolixiviación, para que hay microorganismos que se comen la roca y dejan solo el metal. O creo que se comen todo y orinan nomás el metal. Microorganismos. ¿No? Busquen, investiguen un poquito en lixiviación, biolixiviación. Porque hay químicos que hacen lixiviación y hay otros biológicos que hacen biolixiviación. Y así, ¿no? Estoy poniendo a modo de ejemplo en la minería. Pero lo mismo pasa en la pesca. Materia prima, los peces en el mar. Una cosa es lo que tú puedas poner en soles, los peces en el mar. Y otra cosa es que cuando extraen los peces, muchachos, ¿qué creen que sale de un pez? ¿Qué cosa creen que aprovechan de un pez, muchachos? La carne, lo más obvio. ¿Qué más? ¿Qué más? Otros no lo tienen en carne. Ya, todos, pero ¿cuáles son sus derivados? El aceite, ¿no? Mira, viene el pez, o bueno, viene una cantidad de peces y lo cocen. Lo cocen, muchachos, en un horno, en un tambor. Lo cocen y después lo extruyen como si fuera una naranja. De ahí que separan la parte seca para hacer harina. Y hay una parte que sale un líquido, que es su aceite, su omega 3. Dicen que el aceite, muchachos, el aceite, solo con la extracción del aceite pagan todo lo que es en la planta. Pagan a los operarios, electricidad, agua, todo. Solo con el aceite. Y lo que venden en harina, pura ganancia. Esas son las plantas de harina de pescado, ¿no? Está en Maravillo, Chibote. Y hay varios procesos en las plantas de harina de pescado. Es también bien interesante. Y ahí al final les estoy dejando una tarea. Lo que estoy poniendo en contexto. Diferentes lugares de la industria, sectores de la industria. Entonces, muchachos, ustedes son los llamados con este conocimiento a automatizar procesos, a generar valor agregado, a aumentar el PBI en la región y en el país. O sea, el granito de arena, el aporte que podemos hacer como ingenieros, tiene alto potencial, ¿no?
Entonces, muchachos, con este preámbulo, justamente responde un poco a lo que se refiere a la automatización industrial, ¿no? Conjunto de dispositivos eléctricos, mecánicos, electrónicos, y combinados sirven para controlar procesos industriales. Esta es un resultado en forma común que sea repetitivo en las variables que van a ser controladas. Esa es una característica de la automatización, ¿no? Que sea repetitiva, que se pueda replicar. Dentro de ciertos márgenes de error. Es más, ¿no? Muchas veces hay procesos que hacen la máquina que se puede automatizar y se reduce el error al humano. Como hay máquinas que todavía funcionan con un error mayor al humano. Hay procesos que son muy complejos, donde la mano humana todavía es más diestra, ¿no? Pero cada vez se va reduciendo esa brecha, ¿no? Incluso hay operaciones que obviamente dijeron, no, esto lo hacen los médicos, nadie va a poder reemplazar eso, un robot nunca va a poder llegar a esos niveles de precisión o incluso intuición, dependiendo de las circunstancias de la misma operación. Pero gradualmente se va reduciendo la brecha, ¿no? Se va reduciendo la brecha. Ya, ¿qué más? Este tipo de tecnologías que incluyen máquinas, herramientas automáticas. Ejemplos, ¿saben, muchachos? De máquinas, herramientas automáticas. Una CNC, ¿no? Una fresadora CNC. ¿Cómo? ¿Un timer? Un timer. Un timer sería un dispositivo, un componente de un equipo o de un sistema, ¿no? Pero en sí no sería una máquina. Una máquina tiene un conjunto de ahora bueno, ahora en máquinas herramientas, muchachos, acá conocí bastante, todo se está trasladando a CNC, ¿no? De los tornos convencionales, ahora hay tornos CNC. De las fresadoras convencionales, que había un operario que tenía manijas para controlar el eje X, Y, Z, ahora tú programas nomás, ¿no? Un código G, y solito vas la máquina, fresa los tres ejes. Y así, ¿no? Sus derivados, que hay pantógrafos u otros elementos similares, ya son máquinas, herramientas que trabajan de manera automática. Hay soldadoras, ¿no? Hay soldadoras CNC también. Y lo que está de moda ahorita, las impresoras 3D, ¿no? Ya sea filamento o resina. Robots industriales en general, ¿no? Brazos robóticos o bípedos, que pueden hacer funciones donde generalmente el humano hacía, pero eran lugares o situaciones o condiciones peligrosas, son reemplazadas por máquinas. Sistemas de inspección automática para el control de calidad. También hablan de sistemas automáticos de control de calidad. Estoy hablando de procesos. Los procesos tienen entradas y tienen salidas. Las salidas generalmente son los productos. A veces en un sistema el producto final o intermedios, pero sí o sí el producto final tiene que pasar por un proceso de calidad. Un último proceso, el control de calidad. Entonces el control de calidad generalmente lo hacían personas, ¿no? Dependiendo del producto, lo hacían biólogos, microbiólogos. En el caso de una metalmecánica, un técnico o un mecánico revisa el producto de las piezas, tornillos, tuercas, resortes, manivelas, lo que fuese, lo que genere. Entonces, esos controles de calidad ahora, muchachos, se hacen de manera también automatizada.
ahora con esta corriente de hacer procesamiento de imágenes, se hacen varias aplicaciones. Ahora, el procesamiento de imagen también sirve como una manera de hacer control de calidad a veces de productos agroindustriales. Ven el tamaño, color, formas o manchas. También hacen control de calidad en campo. Ven el estado de salud que están en las ramas, árboles, del fruto X. Entonces, en procesos de calidad también, muchachos, de control de calidad también la automatización está. Incluso hay cosas de controles de calidad que tienen que sacar muestra, tienen que llevarlo a un laboratorio, esperar unos días para que el proceso de químico, el proceso microbiológico funcione, y luego recién les dan los resultados. Ahora se intenta reducir esa brecha con la automatización, ¿no? Con muchos otros procesos que sean más rápidos, más cortos, más precisos. ¿Qué más? Maquinaria para procesos industriales. Bueno, es más que nada lo que se va a basar, los ejemplos que se va a ver en este punto. Máquinas como qué? Máquinas cortadoras, máquinas seleccionadoras, máquinas que puedan servir para extraer, cortar, seleccionar. Y cuando hablo de selección, hay selección por muchas cosas. A ver, un proceso de selección. Proceso de selección. Un proceso de selección. A ver, ejemplos, muchachos. Un proceso de selección de cualquier producto. ¿Cuál podría ser? Ya, a ver, un ejemplo. El proceso de selección de paltas. ¿Y cómo la seleccionan? Puede ser por madurez, tamaño, forma. Pero profesor, forma no es tamaño. Bueno, cuando me refiero a forma, puede ser incluso algunos que evalúen si son en forma, qué sé yo, de pera, con pancita, sin pancita, larga. O puede tener una, como dicen, amorfa. Entonces, generalmente, si no tiene una forma estándar y es amorfa, generalmente esos productos se desechan. Y cuando digo desecho no es que se va a la basura, sino que sencillamente se desechan para exportar. Ese producto queda ya para el mercado local. Y lo mismo, otros procesos de selección, que sea para otros productos. Tomate, lechuga, procesos de selección de cajas. Yo, como por decir, yo he estado en una planta de proceso de carne de pollo. ¿Ahí qué cosas seleccionaban? Seleccionaban el pollo, pero por peso. El pollo, una de las formas de selección automatizadas es peso. ¿Por qué? Porque los pollos, por más que quisieran, no todos se desarrollan igual. Siempre hay pollos que van a ser más chiquitos y otros más grandes. Como nosotros, ¿no? Unos más pequeños, más grandes, más delgados, más gorditos. Entonces los seleccionan. ¿Y por qué lo seleccionan, profesor? Porque tranquilamente podrían venderlo indiferentemente del peso. No, del peso no, del tamaño, no del pollo. Lo seleccionan por grupos de pesos porque, de acuerdo a los grupos de pesos ya seleccionados, ya agrupados, tienen diferentes clientes. Ustedes han ido a comer ¿cómo se llama esta pollería? Tienen unos pollos chiquititos. No, es más chiquito. Son Belisario.
Ahí está, los pollos son chiquitos. Tú pides un pollo, pues espérate, un pollo, come 4, 5, 6. Ese pollito es chiquito. Ya. Ellos compran un rango de pollo entero de cierto rango de peso. Mientras que estoy hablando de Chimú, donde está trabajando. Entonces ahí los pollos intermedios o grandes tienen otro mercado. Otros son pollerías, centros comerciales o mercados. Los mercados es al último. Porque en sí a las empresas, muchachos, industriales, las empresas industriales, ¿ustedes qué creen? ¿Quiénes son sus clientes de las empresas industriales? El usuario final, yo, no. Sus compradores son empresas que compran en volumen. Otus, Macro. Esos son sus clientes. Cuando yo estaba en Gloria, su cartera de clientes, muchachos, era justamente Macro, Otus, Plaza Vea. El 100% de lo que vendían era para ellos. No vendían a las bodegas. Las bodegas le compran de alguna otra copiadora, pero las plantas venden a la copiadora. Ya, igualito que los pollos no le vendían a los vecinos, no, le vendían a los centros comerciales donde venden. Y ahí tenían peso, los dividían por pesos, había 5 o 6 grupos de pesos y ya se veían quiénes son sus clientes que compraban qué tipo rango de peso. Entonces había la necesidad de este proceso de selección por peso. ¿Y cómo lo hacían antes? Antes habían 20 personas, 10 acá, 10 allá, pasaban las fajas con el pollo y agarraban los pollos y tenían balanzas a sus costados. Pesaban, pesa tanto, le corresponde a tal grupo. Agarra otro pollo, pesaban, le corresponde a este otro grupo. Y así, pasaban los pollos y agarraban manualmente operarios, pesaban y colocaban en el pedido. Había un factor de riesgo, ¿no? De error, que falle el operador. Y ahí los agrupaban con esa finalidad. Luego de ahí cambiaron esas 10 personas y contrataron una empresa y hicieron un sistema automatizado de selección de pollos por peso. Pasaba por unas fajas colgando el pollo y con unos pistones los seleccionaban, los golpeaban para que caigan en el cesto que le correspondía por peso. En esa riel que venía el pollo había una parte donde se le hacía que cuelgue y ahí pesaba automático. O sea, en serie avanzaba y los pesaba. Y después de un cierto tiempo ya sabían en qué momento el pistón que actuar lo seleccionaba. Era el proceso más curioso que he visto, ese siempre me acuerdo, por eso hago mención, de que cosas así ustedes tienen que terminar de poder programar en un PLC y automatizar. Y por ahí hay alguna necesidad de una empresa, sea cual fuese, acá es bien común las empresas agroindustriales, requieren automatizar diferentes procesos. También vi que esa máquina falló y de nuevo trajeron los piratas. Arreglaron la máquina y de nuevo. Pero es así. Como toda máquina, a veces requiere mantenimiento. Esa máquina ayudó bastante. ¿Por qué? Porque ya corregía, el error era cero en las agrupaciones. Antes, como lo hacían operadores, por la fatiga, el cansancio, o pesaban mal, no lo ponían solo, sino lo cogían, no hacían bien el peso, entonces se ponían en el grupo equivocado a veces. Entonces, muchachos, ese es un ejemplo también que les digo que la automatización ayuda bastante a una empresa. Ahora, lo ideal es efectivamente de que haya más empresas donde automaticemos más procesos, para que nosotros la idea no es competir entre nosotros, sino la idea es llegar a competir con otros países en el extranjero.
generar productos más procesados, con mayor valor agregado. Ya no vender el cobre por peso, por tonelada, por tierra, sino ya vender, qué sé yo, bobina, un producto más terminado. Estaba apuntando, eso venía en el examen, ¿ah? ¿Sí? Parte de teoría. Tipos de sistemas automáticos. Bueno, un tipo de clasificación, muchachos, de sistemas automáticos. Sistemas fijos, sistemas programables y sistemas flexibles. Un sistema automático fijo, ya más o menos por el término, son aquellos que funcionan de manera automática o automatizada, pero no es flexible. O sea, tiene bien reducido sus capacidades de actuar. Un ejemplo, el llenado automático de un tanque de agua. Le pongo sensores, ¿no? Señales de carrera, ¿no? Un nivel alto, un nivel bajo, y lo que hago es tratar de mantener el agua entre esos dos puntos. Lo puedo hacer con una bomba de agua, ¿no? Pero este sistema solo hace ese proceso, no tiene margen a flexibilidad. Es un sistema estático dentro de sus parámetros. Sus parámetros están predefinidos. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No. Eso va a depender de para qué va a servir. Si yo lo que quiero una máquina que muela y lo que va a moler siempre va a ser lo mismo, supongamos maíz. Y aparte de ser maíz, siempre es el mismo tipo de maíz. Y si siempre va a ser el mismo tipo de maíz y su rango de tamaño del maíz no varía mucho, probablemente se puede hacer una máquina moledora automática donde las moliendas, los discos que hacen el molido, tengan una apertura definida. Viene el maíz, lo muele y saca los granos, o saca su producto a cierto tamaño o reducción establecida, y lo hace. Y siempre va a requerir eso, entonces, un sistema automático fijo suficiente. Pero ¿qué pasa si yo soy una empresa que yo requiero una máquina que no solo muela cierto maíz, sino que muela 2, 3 variedades de maíz? No, ¿qué tal? No solo maíz, sino otro tipo de cereal. De repente, qué sé yo, quinoa, cañigua, otros tipos de cereales. Entonces, yo voy a necesitar una máquina que tenga la capacidad de adaptarse a ese producto. Entonces, ahí ya no va a ser suficiente un sistema automático fijo, sino que ya pasamos a un sistema automático programado. Ahí este ejemplo es de una máquina CNC, pero con el ejemplo del molido. Ya no solo va a ser maíz, sino va a ser diferentes tipos de cereales. Entonces voy a requerir una máquina que tenga la capacidad de poder regular algunos parámetros para que pueda trabajar con el nuevo producto. Entonces a eso se llama un sistema automatizado programado. Un sistema automatizado programado. Otro ejemplo, a ver. En la industria que hace bebidas,
a veces hacen una bebida tipo 1, bebida tipo 2, bebida tipo 3. La bebida tipo 1 requiere 90% agua carbonatada y 10% jarabe. De repente yo los días lunes y miércoles produzco este tipo de bebida. Pero los días martes y jueves hago otro tipo de bebida donde es 95% agua y 5% jarabe. Ya es otro producto. Ya es otro producto. Y eso a otros días. Pero imagínense que no tiene el espacio o la capacidad de comprar diferentes máquinas para que hagan los diferentes productos, sino quiero un equipo automatizado que tenga la flexibilidad. Eso sería una máquina de automatización programable, donde yo puedo indicar que haga producto T1, punto T2, punto T3, y se debe regular de manera automática los parámetros para que me salga el nuevo producto. ¿Ya? Eso pasa muchas veces cuando tengo productos, cuando tengo varios productos, ¿no? Cuando tengo varios productos, mi empresa genera varios productos. Es decir, en la empresa de leche, Gloria, producen varios tipos de leche. Mira, ¿cuál es la materia prima en una planta de leche? Leche, se llama leche cruda. ¿Sabes cuál es la leche cruda? Es que no lo han hervido, ¿no? Bueno, también, leche cruda es la leche que viene directo de la vaca, del ubre de las vacas. ¿Ya? A eso se le llaman leche cruda. Entonces llega la leche cruda en cisternas, ese es el input de la planta, ¿no? De toda la planta de procesamiento de leche, la leche cruda, y pasa por varias etapas, muchachos. Es muy chévere también esa planta. Si se portan bien, a ver si saca una visita. ¿No? Entonces llega y lo primero que hacen, el primer proceso no es la descarga. El primer proceso es control de calidad del producto de materia prima. Hay un operario que sube o agita la cisterna para homogeneizar y le mete un jarrón grande, una jarrita con un mango largo y saca una muestra y lo llevan al laboratorio. Tienen un laboratorio de calidad en la planta. ¿Qué cosa analizan? Analizan la leche, su concentración. O sea, ¿qué porcentaje de eso es leche concentrada y qué porcentaje es agua? Eso varía, porque ¿cómo se llama? De establo en establo, no todas sus vacas las crían totalmente iguales. Su alimentación, la situación donde está, el agua, la comida, puede variar. Y algunos establos traen una mejor calidad de leche cruda, o sea, más concentrado que otros no. También que analizan, ven si hay medicamentos, si hay antibióticos. ¿Por qué? Porque las vaquitas se enferman también, pues, como nosotros. ¿Qué pasa cuando se enferman? Tienen que darle antibióticos. Le da antibióticos y eso, muchachos, llega a la leche que producen leche con antibióticos. Entonces, eso llega a la planta y todo eso analiza. Y de acuerdo a todos esos análisis, le dicen, ya tu leche vale tanto. Y les pagan. Entonces, miren ese proceso de calidad. Tiene su función, su finalidad. Luego de ella, siguiente proceso, descarga. Descargan la leche en unos hilos. Y después pasan por varios sistemas, procesos pasteurizados y otros procesos más. Ya no les digo, no se van a ocurrir. Pero el punto es de que la leche como producto final, ¿qué cosa es en esas plantas? A ver, ¿qué creen? En una planta de leche entra leche cruda.
¿Qué sale como producto de esa planta ahí? Leche no pura. La procesada, bueno, sí es leche procesada. Tiene su nombre. Esterilizada. Leche evaporada. Bueno, técnico sabe que es leche concentrada. Sale de ahí leche concentrada. Bueno, lo que ustedes compran en tarros de leche se llama leche concentrada. ¿Qué cosa han hecho ahí? Le han extraído buen porcentaje de agua de la leche cruda. Bueno, posteriormente obviamente lo pasteurizan para que no tenga organismos, lo homogenizan. Lo que es la leche concentrada, ustedes, no es que si lo abren, al comienzo es líquido y después es concentrado, ¿no? Ustedes echan y es la misma concentración. ¿Por qué? Porque pasa por un proceso de homogenizado. Esa leche pasa por un proceso de ciertas presiones, ya es un proceso biológico que hace que ya no se precipite. O sea, ya no se vaya lo menos denso arriba y abajo se haga concentrado, sino que se mantiene todo uniforme. Ya, entonces, su producto final es leche concentrada. Pero la leche concentrada es única. Ustedes han visto que solo hay leche de tarro azul. No, tiene más productos. Para niños. Hay la amarillita. ¿Han probado o no la amarillita? Miel. Yo no he probado, dice que es feo. A lo menos le gustará. Ya es cuestión de gusto. Ay, ¿qué más? Hasta verde creo hay. Creo que hay verde. Hay la roja. La roja es la deslactosada. Y hay una más, la blanca. Hay una roja, ¿no? La blanca. No, cero leche, no, cero grasa. Muchachos, la leche light, la roja, tiene, me parece, 10% de grasa. La azul tiene 30% de grasa. ¿Ya? Es la normal, entre comillas, que consumimos, ¿no? El mortal normal. Pero de ahí algunos que tienen problemas de salud, que dentro de su dieta dicen tienen que comer menos grasa, para ti, la tita roja, ¿no? La light. 10% grasa, ya no 30%. Pero hay algunos que tienen una restricción mayor, ya no es la roja, es la blanca, 0%, pero, o 1% de grasa. Ya, no. Entonces ahí estamos hablando de 3 productos. Entonces, se setean ciertos parámetros de algunos procesos y se puede sacar leche concentrada para el azul, para el rojo, para el blanco. De repente por ahí hay otro que le agregan miel, que harán, sale el amarillo. Y así. Entonces ahí también, si hablamos como un todo, también es un sistema de automatización programado, porque ustedes pueden configurar y sacar un producto distinto, sin cambiar de máquina, solo parámetros. Entonces, ese es otro ejemplo. Atentos, apuntando, vayan en el examen. ¿Qué porcentaje de leche tiene la verde? Voy a poner. Ya. Y los tipos de sistemas, los flexibles. ¿Ya? Los flexibles, ya muchachos, son máquinas, ¿no? Son sistemas de automatización que pueden variar parcialmente su proceso. Un ejemplo común o claro es un brazo robótico. Un brazo robótico lo pueden programar para que seleccione o mueva cosas de un punto a punto B, o agarre objetos, ¿no?
y los mueva por algún patrón. Y posteriormente se puede configurar para que haga de repente soldadura. Entonces, son procesos distintos ya cambia bastante. Entonces, eso ya es un sistema ya flexible. Es un sistema ya flexible. Otro ejemplo sería, hay CNCs que pueden hacer varias cosas, ¿no? Hay unos que fresan y hacen torno también, y por ahí hacen algo más. Entonces, ese es un tipo de clasificación. Los de automatización fija, programable y flexible. Ahora, hay un patrón. Cuando mi producto es algo que quiero que salga de manera continua, repetitiva, grandes volúmenes, lo más recomendable es que sean sistemas fijos. Porque quiero que hagan volumen, cantidad, réplicas, la misma cosa. Pero si mi nivel de producción es menor y muchas veces tiene ciertas modificaciones, así como los tipos de leche, o los tipos de concentraciones de jarabes, entonces ahí ya el volumen de producción generalmente es menor, porque generalmente los consumidores, los que van a querer el producto, tienen ciertos requerimientos específicos. Entonces ahí ya yo requiero que sea programado. Y su generación o su producción va a ser menor. Y en sistemas flexibles aún menor, son más particulares. Generalmente procesos automotrices que hacen piezas, ahí también se aplican estos casos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Preguntas teóricas vienen en el examen. Ok. 3 preguntas, 4 preguntas. ¿Todos se acuerdan de máquina selectiva? Eran 3, 4 preguntas teóricas y un par de ejercicios. ¿A qué más? ¿A qué más? Ya. Bueno, lo de acá sí lo pasamos más rápido. Otro tipo de clasificación de sistemas automáticos es por la forma de control, ¿no? Y la forma de control, de controlar algo, ¿no? La forma de controlar algo se puede hacer de varias formas. Unos son en lazo abierto y otros son en lazo cerrado. En lazo abierto no hay retroalimentación, no hay sensor. En lazo cerrado hay retroalimentación, hay sensores que me indican el estado en que está trabajando una máquina o el producto incluso. ¿Ya? Y por otro lado, discreto. Discreto se refiere a que generalmente la actuación, cómo va a funcionar el actuador, generalmente tiene 2 estados. Y porque lo que va censando también, generalmente son de 2 estados, ¿no? Encendido, apagado, presente, no presente, activado, desactivado. Acá tenemos un ejemplo de un sistema abierto discreto. ¿Cuál es el ejemplo? Es una cizalla, una plancha de metal donde requiere hacerle cierto agujero. Es un sistema de lazo abierto, ¿por qué? Porque no hay retroalimentación. No hay retroalimentación ni del estado en que está el pistón ni del producto. No hay. Por eso es en lazo abierto.
Discreto porque solo tiene dos posiciones o estados este actuador. Aquí está su programación en ladder para que funcione esta cizalla, ¿no? Eso ya no les explico para que no se aburran, igual vamos a hacer más adelante. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Con dos botones, izquierda, derecha. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Uno sirve para que ingrese y el otro hace para que retorne. A ver, sí, según la lógica según esta lógica funciona así. Sistemas en lazo cerrado discreto, una retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación discreta de los estados. El mismo ejemplo con la cizalla. Acá se ha puesto un sensor, es el sensor de posición, que detecta, incluso acá hay otros dos sensores más, sensores de posición del estado del vástago del pistón, está extendido o contraído. Entonces ya tiene un sistema de retroalimentación, ya es el lado cerrado. Pero sigue siendo discreto, ¿no? Sigue siendo discreto. Un sistema en lazo cerrado analógico. En este caso ya tiene retroalimentación y su retroalimentación ya es una señal analógica. Este sensor SP ya no es de un estado de hay presión o no hay presión, sino me da un grado de presión, una intensidad de presión. El PSI se está. Entonces, acá en la cizalla, acá va a estar cuando todavía no llega a la plancha. Cuando toca la plancha, comienza a subir la presión del sensor. Y se puede hacer una regulación de la situación del vástago para que llegue hasta cierta presión. Ya, muchachos, acá, déjenme hablar. Dos comportamientos que tienen los procesos automatizados. Acá hay dos tipos de comportamientos posibles que pueden tener, que son los sistemas combinacionales y los sistemas secuenciales. ¿Ya? Entonces vamos a identificar algunos ejemplos de procesos o sistemas donde se va a comportar combinacionalmente o secuencialmente. Ya, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué es un sistema combinacional? Es aquel que su comportamiento, su salida o sus salidas, puede ser más de uno, solo va a depender de las entradas, de sus inputs. ¿No? Un ejemplo de un sistema combinacional. ¿Ya? A ver, acá tengo un ejemplo de un sistema combinacional. Es una máquina que detecta tres tipos de tamaños de monedas. ¿Ya? Entonces, en esta maquinita tú pones una moneda y si esa moneda es grande, va a detectar probablemente el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Los tres va a detectar. Y cuando detecta los tres sensores, tiene que activarse el poquito donde dice grande. Si en esta máquina inserto una moneda que dice mediano, de tamaño mediano, los sensores que se van a activar o van a enviar la señal es el sensor 2 y el sensor 1. Y se debería activar solo esto.
Y si pongo una moneda y solo se activa el sensor 1, se debería activar este. Ese de ahí es un sistema combinacional, porque el comportamiento de estas tres salidas solo depende de cómo se va a comportar o cómo va a retroalimentar estas señales, estos tres sensores. Solo depende de las señales. G depende del comportamiento de estas señales, M va a depender del comportamiento de estas señales, P de estas tres señales. Entonces, acá se va a poner el PLC, microcontrolador, Arduino, ¿no? Va a censar esto y va a programar para el comportamiento de las salidas. Entonces, es un sistema combinacional. ¿Cómo programaríamos esto? Hay varias formas de programar esto. Claro, ¿cuál sería su formulita? ¿No? Algunos lo pueden hacer intuitivamente. Pero a ver, vamos a hacerlo de una manera ordenada, usando algún método. Se me ocurre usar una tabla de verdad. Entonces tenemos como entradas S1, S2 y S3. Y como producto quiero ver cómo se va a comportar la salida del poquito etiquetado con P pequeño. Voy a evaluar también el mediano y el grande. Ya, ¿cómo es? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esas son todas las opciones, ¿no? 2 elevado a la 3. 8 opciones. Este pequeño, ¿dónde se va a prender? ¿En qué circunstancia? S1, 100, ¿no? Acá se debe prender. En cualquier otra circunstancia, M, S1 y S2, ¿no? Y en cualquier otra circunstancia, y este cambia. Para el primer caso es este, para el segundo caso es este, para este caso es este. En este caso recontra simple porque solo hay un 1 de opción, ¿no? En otros comportamientos un poquito más intrincados, a veces por acá da 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. En varias circunstancias se puede activar. En este caso solo es 1. Entonces la fórmula para P, para la salida pequeño, va a ser S1, S1, S2 negado y S3 negado. 1, 0, 0. S1 y S2 negado y S3 negado. Para el mediano, va a ser S1, S2 y S3 negado. Y para el grande, S1, S2 y S3. Listo. Esas son sus ecuaciones booleanas.
para cada uno. Estas salidas, cada una de estas salidas, ¿de quién ha dependido? Íntegramente solo de las entradas. Esa es la definición de un sistema combinacional. Este es un ejemplo de sistema combinacional. Hay muchos procesos donde su comportamiento es justamente eso, combinacional. Y no es que un proceso solo tenga un sistema combinacional o secuencial. Un proceso puede tener las dos cosas. Un proceso a veces su comportamiento puede ser mucho más complejo. ¿No? Vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Ya, si yo quiero programar esto en ladder, algunos ya habrán programado en ladder, vemos su equivalente de esta fórmula en ladder. ¿Y cómo es? Cuando es una I, ¿no? O punto, estos contactos se ponen en serie. Y si hubiera una O, sería en paralelo. Entonces, en este caso, sería S1, S2 cerrado, pegado, y S3 cerrado. Y su salida sería justamente ese poquito que se llama P. Para la ecuación del mediano sería S1, S2, S3. Y para el grande tienen que estar activados. Ya, entonces, este es un ejemplo de un sistema combinacional, ¿no? Más simple. Me he encontrado más simple, si no hubiera puesto. Bien. ¿Cuál es la diferencia con un sistema secuencial? Los sistemas secuenciales, muchachos, son aquellos donde sus salidas, el comportamiento de su salida o sus salidas, puede ser uno o más de uno, salidas, dependan no solo de condiciones de entrada, sino también dependan de condiciones actuales de salida. O sea, también dependan de condiciones actuales con las que están activadas o desactivadas cosas. También entra en la lógica. También entra en la lógica. ¿Está claro? Más o menos. Un ejemplo va a quedar más claro. ¿Ya? Entonces, un sistema combinacional depende de las condiciones iniciales y las condiciones actuales, pero también de las condiciones de salida. Algunas condiciones de salida. Ahora, los sistemas secuenciales, muchachos, justamente son sistemas muy comunes en el comportamiento de las máquinas. ¿Por qué? Porque siguen, cambian su comportamiento en el tiempo. ¿Ya? Un ejemplo, una caldera automática. Una caldera, las calderas, muchachos, son máquinas, son muy comunes a nivel industrial. ¿Saben qué función cumple, qué hace una caldera? Sí, deben tener alguna noción. ¿Qué es una caldera, muchachos? Un sistema de vapor. Es un generador de vapor. Eso es lo que hace una caldera. Su proceso, viéndolo como proceso, es un generador de vapor. Una caldera es una máquina que genera vapor. Obviamente no genera de la nada, sino que una caldera tiene también sus inputs y
su salida. A ver, los que saben, los que no, igual googlean. ¿Qué entradas puede tener una caldera? Por ahí dijo alguien bagazo. No es que sea bagazo, no está diciendo bagazo. ¿Ya? ¿Y cómo se escribe bagazo? ¿Ah? Se escribe con Z. Con VZ. ¿Sí? Ya pues, no me hagan buscar por el celular. ¿Con B o con V? ¿Con B? ¿Con Z? Con algo. Ese es ser bagazo, ¿no? Ya. Eso, algunas calderas funcionan con bagazo. Esa es su materia de generación de combustible. Agua. Si no con agua vapor. La caldera, como les dije, es un generador de vapor. Es una máquina que genera vapor. Vapor de agua. Puede haber vapor de otras cosas, pero obviamente. Para procesos industriales, por excelencia el fluido es agua. Vapor de agua. Entonces, como entrada requiere agua. Y como combustible, en algunos casos, es bagazo. Antiguamente había calderas que funcionan con leña, con bagazo, hasta con la tusa que dejan. Ya, en realidad, en general le ponemos combustible. Porque también puede ser gas. Puede ser gas. Puede ser búnker, es un derivado del petróleo. Es casi lo último, el desperdicio. Que nadie quiere usarlo, ya no saben qué va a servir. Es una de dos. Lo pueden usar para hacer pistas en brea o como combustible final para calderas. Hay varios tipos de combustibles para calderas. ¿Ya? En general, combustible, agua, aire. ¿Por qué aire? Controlar la combustión. Para cada combustión, ¿no? Para cada combustión requiere material. Parece broma, pero falta la chispa, pero. Chispa, aire, el combustible genera la llama. Esos tres generan una entrada más general a la caldera, es la llama. Se podría decir que es un subproducto adentro, se genera dentro de la caldera la llama. Por otro lado está el agua. Y lo que hace, hay dos tipos de calderas, apotubular y pirotubular. Ya lo investigan para el examen. El hecho, sea una o la otra, las calderas lo que hacen es calentar el agua al punto de convertirlo a vapor. Vapor de agua, y este vapor está hasta cierto rango de presión y esa es su finalidad. ¿Y para qué, profesores? Mi tetera hace lo mismo. ¿Sí? Parecido. Pero la tetera genera vapor a presión atmosférica, nada. La caldera a presión más alta. Entonces, una caldera, muchachos, es una máquina, es todo un sistema que tiene procesos secuenciales. ¿Por qué? Porque al inicio tiene sensores que detectan si el horno, hay una parte que se llama horno donde generan la llama, detectan si hay gases residuales. Entonces, si hay gases residuales, está censando, ¿ah? Está censando. Y está censando y a la vez necesita una condición de salida. Una de esas condiciones puede ser el ventilador, puede ser el combustible, la activación de combustible y la activación de entrada de viento, de aire. Entonces, estos tienen que estar apagados y tiene que haber un sensor que detecte gases.
Cuando no haya gases, cuando esté apagado esto, recién lo enciende. ¿Qué cosa activa? Activa el chispero, combustible, activa, y el ventilador genera llama. Y ahí, ¿qué cosa más? Tiene que haber un sensor de detección de llamas. Hay sensor de detector de llamas pequeñas y llama alta. Ustedes habrán visto cuando la llama es chiquita, tiene un color, y cuando hay otra llama que es más azul. Hay una llama que es más azul y hay otra llama que es más tirando amarillo o rojo. Entonces, de acuerdo al tamaño de la llama, hay sensores ópticos que detectan la frecuencia del tipo de luz que bota esa llama y que retroalimentan. Y de acuerdo a la condición en que está la llama, ¿ves? Como salida, llama, pero su condición, la forma de actuar de la caldera va a cambiar. Al inicio, el aire y el combustible va a ser pequeño. Primero se forma una llama baja. Cuando detecta que ya hay una llama baja, pasa a la siguiente etapa, que se llama llama alta. Entonces ahí manda a que bote más aire, bote más combustible, y hasta que detecte llama alta. En otro sensor hay otro sensor que detecta la llama alta. Y de ahí pasan etapas, muchachos. De ahí la caldera, una condición de entrada es que tenga cierto nivel de agua. Porque imagínense que esté vacía o a un nivel muy bajo. Se evaporaría rápido la poca agua que hay. Entonces, una caldera, muchachos, es un sistema que tiene varias entradas, varias retroalimentaciones, y el comportamiento de sus actuadores va a ir variando de acuerdo a la situación donde esté trabajando la caldera. La caldera primero pasa por una etapa de detección de gases, llama baja, llama alta, de ahí de calentamiento del agua, luego de ahí pasa por un estado estacionario. El estado estacionario es de que va calentando y en un momento en que ya calienta mucho, la llama luego pasa baja y así va cambiando de situación de comportamiento de sus salidas, de sus actuadores de la caldera. Entonces, eso es un sistema secuencial. Así como el comportamiento de una caldera, que es una máquina de generación de vapor, ¿no? Así hay muchas máquinas o muchos sistemas que son secuenciales. Acá les voy a poner como ejemplo más claro el sistema más básico de un sistema secuencial. ¿Cuál es la activación de un motor? La activación de un motor, en la mayoría de los casos, el comportamiento que yo voy a querer de un motor es un pequeño sistema secuencial. ¿Por qué? Porque acá tienen dos entradas y una salida. Un botón A, un botón P. Bueno, el A no sé de qué será y el P será de pausa, ¿no? O de abrir, ¿no? Aperturar, pausar, arranque y paro. Ya está. Generalmente para activar algo siempre es una señal normalmente abierta y el de desactivado una señal normalmente cerrada. Es por doble. ¿Ya? Por eso que el stop, parada, emergencia son normalmente cerrados. Y para las activaciones normalmente abiertas, pulsadores o las señales. Ya aquí tenemos acá el motor. Entonces, el motor, ¿cómo programaría? ¿Por qué dice el profesor que es secuencial? ¿Por qué? Porque el comportamiento de este motor no solo depende de la condición en que está acá A y B, sino también de la circunstancia en la que se encuentra actualmente este valor de ¿sí? Este valor de salida aire del motor. ¿Que sí? A ver si es cierto. A ver si es cierto.
poner acá abajo, ¿no? Ya, a ver, primero voy a asumir que solo, a ver si depende de solo las entradas. ¿Ya? Listo, a ver. Si fuera así. Supongamos que A y P está en reposo, ¿no? No lo está excitando nada, ni presionando. Ahí, ¿cómo debería comportarse M? ¿Activado o desactivado? Aparentemente desactivado, ¿no? Si no presionamos ni uno ni el otro, está activado. Luego de ahí, ¿cuándo sería 1? Cuando yo excite este pulsador, ¿sí o no? Cuando active A. Ya, pero antes de eso, mejor vamos a evaluarlo como desde la perspectiva del controlador, ¿no? Esto está en reposo cuando esto está 0 y cuando esto está 1. 0, 1. 0, 1. Entonces acá está en reposo. Ya. Ahora yo presiono A y estaría 1, 1. ¿No? Presiono A y ahí se activaría el motor. Se activa el motor. Listo. Luego de que presiono A, ¿qué sucede? Yo suelto el botón A, porque yo no voy a mantener pulsado el botón A. La idea es de que yo solo debo hacer un pulso y se debería mantener activado el motor. Pero yo suelto A y de nuevo sería 0, 1. Entonces ahí yo quiero que sea 1, que se mantenga activado. Pero ya inicialmente en una condición diferente de 0 y 1, quería que esté en 0. Y ahora que de nuevo se ha hecho 0, 1, quiero que se quede en 1. Entonces estoy frente a un comportamiento donde no solo va a depender de A y de P, sino que el comportamiento de M también va a depender de una condición anterior del motor. Entonces ahí cambia la cosa. No me va a bastar solo las entradas para poder yo hacer la fórmula del comportamiento del motor, sino que para saber el comportamiento del motor, en realidad tengo que saber el comportamiento anterior del motor. Entonces acá debería ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Así sería. Entonces regresamos, condición de reposo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hay otra condición más donde se vea eso, no, 0, 1. Acá también hay 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero 0, 1 y el motor previamente está apagado. Está apagado cuando está así en reposo. Quiero que se mantenga apagado. Luego yo presiono A, sería 1, 1, ¿no? 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y cuando estaba apagado el motor previamente a eso, ¿ya? Previamente eso estaba apagado, quiero que se encienda. Quiero que se encienda. Entonces, yo cuando mantengo presionado, muchachos,
yo paso a otra situación, a este, que A es 1, P es 1 y el motor ya está encendido. Opción. Ya, ¿ahí qué debería suceder? 0 o 1. 1. Debe seguir encendido el motor. Y ahora pasa, yo suelto el pulsador A. Entonces cambio de nuevo a 0, 1. De 1, 1, cambio de nuevo a 0, 1. Suelto A. Pero el motor ya está encendido. ¿Qué debería hacer? Seguir encendido. Seguir encendido. ¿No? Entonces, yo presiono una vez A y suelto y debería seguir encendido. Porque ese es el comportamiento que yo quiero tener para el control de este motor. Presionar una sola vez, soltar y que se mantenga presionado. Y ahí cuando presione este P, presione, suelte y se mantenga desactivado. Presione, se desactive, lo suelte y sigue desactivado. Listo. Entonces, se mantiene prendido. Entonces, de ahí se mantiene en esta condición y ya está prendido el motor, que se siga manteniendo. Ahí se va a mantener, muchachos, perennemente el motor. Hasta que en algún momento presione yo alguno de estos pulsadores de nuevo. ¿Qué pasa si yo presiono de nuevo A? ¿A qué condición regresaría? Al último. Porque de nuevo sería 1, este está 1 por defecto y anteriormente estaba 1. Sigue prendido. Y es lo correcto. Si yo igual sigo presionando A las veces que sea, el motor debería seguir encendiendo. Lo que tiene que suceder es que en algún momento yo quiero apagar el motor y debería pararse cuando yo presione P. Presiono P y quiere decir que se va a convertir en 0. O sea, va a estar acá o acá. Entonces va a ser cuando esté 0, 1, ¿no? 0, 1. El A ya ha dejado de presionar y en algún momento presiono P, o sea, sería 0. Sería 0, acá, pero el A está en 0, no está presionado. Puede ser acá o acá. Pero previo a eso el motor estaba encendido. Entonces, ¿qué debe suceder ahí? Apagar. ¿Qué pasa si yo suelto P? De nuevo se va a hacer 1. O sea, va a ser 0, 1 y anteriormente ya estaba en 0. Se mantiene. Están presionados los dos. Cuando están presionados los dos, si yo presiono los dos, la señal acá es 1 y esto presiono por 0. Por eso que no nos había salido estas dos condiciones. Cuando los dos están presionados. ¿Qué debería suceder cuando los dos están presionados? Ahí va el criterio del programador. ¿Qué debería suceder? Porque son situaciones que hipotéticamente nunca debería suceder. ¿Tú crees que el operador en su sano juicio va a presionar los dos? No. ¿Quién va a hacer eso? El alumno que está haciendo visita técnica, ese sí. ¿Qué pasa? ¿Y si hago esto? Claro. Pero se tiene que tomar en cuenta. Siempre cuando uno programa, muchachos, tiene que tomar en cuenta las situaciones absurdas, las situaciones que no están en el procedimiento, pero cómo debería comportarse si es que sucediera. ¿Ya? Acá yo diría, si alguien presiona los dos, yo actuaría de la siguiente manera. Si previo a eso estaba apagado y presiono los dos, que se mantenga apagado. O sea, todo está estático y el motor está apagado y alguien presiona los dos al mismo tiempo. Teóricamente
teóricamente es posible, pero físicamente es imposible. ¿Tú crees que existe una persona con la capacidad de cambiar esos dos estados simultáneamente? No, porque tú los presionas y uno se va a activar antes que el otro, eléctricamente. Ya, pero supongamos ese caso hipotético, ¿no? Que los dos se presionen al mismo tiempo y antes estaba apagado, yo diría que se mantenga apagado, o sea, que ignore esa situación de activado los dos pulsadores. Igualmente, si el motor estaba funcionando y por alguna razón los dos estados cambian, yo también diría que se mantenga encendido. Ese sería un criterio mío. Otro criterio diría, no, de repente están jugando y presionando al mismo tiempo, en cualquiera de estos dos yo le pondría 0, 0, que se desactive. También es válido. Dependiendo qué uso va a tener este motor. ¿Qué está haciendo este motor? Está moviendo una paja, está moviendo un ventilador, está agitando el ventilador, está de repente, tiene un mecanismo que corta, o es una compresora. Dependiendo de lo que está haciendo, puedo cambiar el criterio. Acá no hay que, este es lo que ha dicho el profesor y este es. No, va a depender para qué es la aplicación. ¿Ya? Listo, terminé mi tabla de verdad. Entonces, claro. Ahí está. Muchachos, ustedes que han estudiado lógica, ¿ustedes han ingresado por lógica o no? ¿Sí, sí o no? ¿Ya cuál sería la filosofía? Ya. ¿Cómo sería la fórmula del motor? Acá sería A negado, P, I, M', o más también, A, P negado, o A, P negado, ya está. 1, 2, 3, 4. Esto lo puedo convertir en un circuito ladder y sale. Pero ustedes, como son tromes, mejor lo reduzco, ¿no? A ver. Acá voy a factorizar m. AP O acá está más fácil, ¿no? Acá es AP M negado o M. Este O es 1, ¿no? Y esto sería AP. ¿No? ¿Y acá cómo es? Por lo de.
A vivir. Ya, este tenía su equivalente, creo, ¿no? ¿Cuál es el equivalente de este? Búsquenlo. Este está más fresco, muchachos. Su equivalente de este. Tenía un equivalente. Con eso me va a servir su equivalente para reducir puntos. A ver, ¿qué dice Hugo? ¿Ya? ¿Alguien encontró su equivalente a esto? ¿Medita? Ya, a ver. Ese es el offer del cliente. Porque si no, de acá nomás se hace la fórmula. Bueno, mientras no le salga, lo ponen en la de este de acá. A ver si se puede reducir un poco. Para tomar fotos esa parte. ¿Ya? Ya, miren muchachos, la fórmula queda así. Sin embargo, ¿sabes por qué queda así? Porque yo he asumido los unos acá, señor. Yo he asumido acá. Les dije que había otra opción.
¿Qué pasa si los dos yo presiono al mismo tiempo, sea cual sean las dos condiciones anteriores de M, ¿no? K0, 1, sea 0? O sea, si esto fuera 0 y 0. Y la fórmula solo serían estos tres. O sea, acá ¿qué cosa he dicho? ¿Qué pasa si los dos presiono y previamente el motor estaba encendido? Estoy diciendo, déjenlo encendido. Pero ¿qué pasa si alguien dice, en todo su criterio, no, por seguridad, si los dos botones se presionan, sea cual fuese la condición en que esté el motor, que lo apague? O sea, él sería 0. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer esa fórmula? Me parece que ahí queda más corto. Quedarían estos tres nada más. O sea, quedarían estos tres. Claro, quedarían estos tres. Acá quedaría AP y este de acá. En ese caso sería AP negado, M' o AP. Acá pongo A, M, O, así quedaría. Listo, ahí quedaría más corto. Ahí quedaría más corto. ¿Se puede reducir un poquito más? Me parece que sí. ¿Hay que reduce más? Ahí queda dicho. Ya, vamos a programar. Ya, a ver, A sería A. ¿Qué más? Quedaría ahí más reducido P o M. P o M quedaría más reducido. O sea, los del paredón. Ya, así me quedaría. Así me quedaría si es que yo asumo que este es 0. Sí, es 0. Y si lo tomo 1, quedaría la fórmula de acá. Mi compañero dice que no es el 0, es el 1, 0, que el motor no está activado porque el activador es el A. Al presionar a los dos, el A va a ser el 1. Allá, al presionar los dos sería 1 y 0, ¿no? 1 y 0. Ah, acá es 1 y 0, ¿no? 1 y 0 es acá. ¿Por qué no lo han dicho antes? Yo acá sufriendo. ¿Les subo un punto a Guzmán o les bajo un punto?
punto al resto. Bajen todos. ¿Les subo o les bajo? Les bajo un punto y no se entra. Claro, acá es 1 y 0, pues, muchachos. Yo estoy evaluando acá y era eso. Es este. Si yo presiono A y B, es 1 y 0. La señal que llega al controlador. Es acá entonces. Es acá el cambio. Es acá. Ya. Entonces, si no hago el cambio, queda así. Pero si hiciera el cambio, a ver, acá, ¿no? Acá, si se hiciera 0, si fuera 0, cuando yo presiono al mismo tiempo, sea cual fuese la condición anterior del motor, sería este de acá, el primero, A negado P M', sería estos dos últimos, ¿no? Estos dos últimos sería A P M' negado A P M. De acá hemos visto que queda AP y acá queda A negado P. Acá puedo factorizar P. Acá quedaría A, M, O. Esta es la fórmula reducida. Ha llegado bien. Ya, así quedaría. Y acá queda el clásico, ¿no? La pausa. No importa en que esté la condición del motor, siempre que yo presiono P, lo va a apagar. Esto normalmente la entrada de P para activado, y cuando yo presiono, se suelta, se desactiva. Y A, por defecto, está abierto y esto está cerrado, y cuando presione A, esto normalmente está activado, presiono A, va a activar el motor, y cuando suelte A, desactive esto, el motor acá ya va a estar activado y esto por defecto está cerrado. Entonces, por acá siempre lo va a mantener. Ya, ese es un circuito equivalente. Me parece que hay un equivalente acá, pero cualquiera de las dos maneras es válida. Es una forma simplificada de la activación del motor. Ya, a ver, probemos. Ya, oye, mira, justo me queda una diapositiva. Suerte. Esta es la última, ¿verdad? Están animando a seguir.
pues, no les vamos a hacer otra cosa. ¿No les hemos probado? Mencionó, pero no mostró. Bueno, acá lo que quería mostrarle es que por la IEEE asociada a lo que son controladores lógicos programables, o sea, los PLCs, la normativa IEEE ha hecho de que haya estos 5 tipos de lenguaje de programación para PLC. O sea, no hay más. Todos los fabricantes que quieren fabricar equipos industriales, ¿no? Controladores lógicos programables, tienen que poder programar con uno de estos 5 tipos de lenguaje de programación. Ya, ahora, en la vida real eso se cumple hasta donde yo he visto en diferentes marcas, Siemens, Schneider, Allen Bradley, ABB y algunos chinitos que he visto también por ahí, sí usan uno de estos 5 tipos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál se usa, profesor? ¿Cuál vamos a usar? Uno es el ladder, el lenguaje ladder, que han visto como ejemplo. Y otro que he mencionado en el sílabo es la programación en gráfico. Es la programación en gráfico. ¿Ya? Entonces conmigo vamos a hacer estos 2 tipos de programación. En realidad la programación en Malloc es análogo al ladder, un equivalente nada más. Lo que hago es en paralelo una y una O, lo puedo hacer con bloques. Casi lo mismo, solo cambia un poquito la representación nada más. Y lo que van a hacer con el ingeniero Josmer es programar en lo que saben programar más, ¿no? Un poco estructurado, en C, en C++, en Python, ¿no? Va a ser parecido. Entonces, la idea con el ingeniero Josmer es de que el perfil del ingeniero mecatrónico acá en la UNT tenga la capacidad de poder programar en cualquiera de estos lenguajes de programación para el PLC, y las cuales lo vamos a hacer de manera mixta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por ahí, si ustedes quieren hacer un programa complejo, ¿no? Un programa de control complejo tipo, no sé, un control difuso, un control fuse. Profesor, ¿se puede hacer un control fuse en un PLC? Sí se puede hacer, lo hace en lenguaje estructurado. O algún otro tipo de control que salga de tendencia, que está a nivel estructurado, se lo pueden hacer. Cosa muy difícil que lo hagan en ladder o en gráfico. Pero en otros casos, cuando son sistemas secuenciales, sobre todo secuenciales, el lenguaje gráfico es lo que vamos a ver nosotros, al menos en las horas que vienen conmigo. ¿Ya? Entonces, de esto se van a usar bastante estas 3, 4. Este tipo de lenguaje ya casi no es muy aplicado porque es muy tedioso y cada función es hacerlo por código, ¿no? Como el hacer. Ya está lleno la tarea. ¿Les ha dejado tarea ayer? Sí. Ya me siento mal, ya dejar de tarea. Ya, pero no les voy a dejar tarea toda la semana. No, esta sí, pegarle. Si me hubieran avisado que tenían tarea ayer, no les hubiera dado. Ya les explico. Lo que van a hacer es buscar una planta industrial. Cuando me refiero a buscar, no es que se vaya físicamente a la planta a tocar la puerta. En realidad sí lo pueden hacer, sería bacán. Pero por tiempo de repente no se puede a la mayoría. Si alguien conoce alguna planta industrial cerca y tenga acceso, sería lo mejor. Entonces, si no es así, ya porque en internet buscan una planta, una cementera, una pesquera, una minera, una minera. Ustedes se una planta industrial, y lo que quiero es que identifiquen los diferentes procesos que hay en esa planta. ¿Ya?
los van a identificar. Luego de ahí, quiero que me describan esos procesos. No una cosa tan compleja, pues, ¿no? Es decir, la planta tiene 15, 20 procesos, pero cuando me refiero a procesos de la planta, me refiero a los procesos productivos, porque hay procesos administrativos, logísticos, eso no. Me refiero solamente a la producción, a lo que genera modificación al producto, ¿ya? Entonces, esos pueden ser 5, 10, 15, dependiendo del tipo de planta que procesa. Y me van a identificar cada uno de esos procesos. Los mencionan y qué cosas se hacen en cada uno de esos procesos, en qué se basa, como qué queda transformado en cada una de esas etapas. Y me van a identificar en estos procesos qué elementos automatizados hay. ¿A qué me refiero? De repente ese proceso, sensores, actuadores, de cualquier lado, puede ser ya, en eso prácticamente consiste, dice, identifique un proceso manual y proponga un proceso automatizado. Lo más probable, de repente no se aplique en todos, en la mayoría probablemente sí. En una planta hay varios procesos de conversión, ¿no?, del producto. Y muchos de esos procesos, algunos de esos, pueden ser procesos manuales, o sea, que intervengan operadores, operarios, ¿no? Un ejemplo bastante común que puede encontrar es en plantas agroindustriales. Ahí hay bastante mano de obra, donde muchos de los procesos se hacen de manera manual. ¿Ya? Entonces, planteen uno de esos procesos, cómo podrían ustedes automatizar, cambiar ese proceso manual en un proceso automático. Y lo plantean. Puede cambiar con esta máquina o con estas máquinas que funcionan una descripción de ese planteamiento. ¿Ya? De la cadena de producción de los procesos, uno que sea manual, planteo cómo podría automatizar. ¿Ya? En eso consiste. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo lo presentan? Cuando me incluyan al Classroom primero del alba, voy a crear la tarea, ahí lo van a subir. Un documento, ¿no?, que puede ser de 4 o 5 caras, pero por favor que sea, mira, ahí sí les voy a pedir que lo que me van a presentar se note que algo ustedes hayan ordenado realmente. O sea, no que manden el prompt que les haga la idea. Porque si yo le tengo mucha IA, le voy a pedir a mano. ¿No quieren? Entonces quiero que hagan una buena recabación de información y les presenten. Ya, si veo mucha IA, ya les envío a mano todas las tareas. Ya, ¿empezamos con fuerza o no la primera semana?